En este vídeo trataremos el caso del segundo asesino en serie del que tuve información en mi juventud. Fritz Hartmann. El carnicero de Hannover. Nació en 1879 en Alemania, en una familia de clase baja. Era una época muy convulsa en Hannover, se pasaba hambre, y por las calles se paseaban multitud de vagabundos. Había muy poco que comer. Desde muy joven demostró inclinaciones homosexuales. Habitualmente jugaba con muñecas, lo que enfurecía a su padre, un hombre violento e impulsivo, que le pegaba con frecuencia, al igual que a sus hermanas. 3 de ellas abandonaron la casa familiar para trabajar en la prostitución. Así, sin lugar o refugio al que asistir, tuvo que sufrir los golpes y vejaciones de su progenitor, del cual dicen que lo odiaba. A los 16 años, fue enviado a un colegio militar. Esto provocó en él una ira eterna hacia su padre y los golpes empezaron a ser devueltos. Estaba obsesionado con la figura de los niños, los acosaba y perseguía, de tal modo que en una ocasión fue sorprendido teniendo relaciones sexuales con uno, del cual abusaba constantemente, lo que supuso su expulsión. La policía lo capturó. Los médicos decidieron que era mentalmente inestable y fue recluido en un internado psiquiátrico. Allí recibió tratamientos durísimos que acabaron de trastornar su ya perturbada mente, siendo considerado como deficiente. Dado que tuvo, según sus cuidadores, una conducta ejemplar, salió 7 años después. Consiguió huir de su padre. Tenía 24 años y una vida destruida. Se instaló en una buhardilla en el barrio de los ladrones. Allí se dedicó a delinquir. Robos a casas, hurtos pequeños y nuevamente abuso de menores. Cada vez estaba peor, y sufría más problemas de epilepsia. Fue capturado de nuevo y pasó un tiempo en prisión. Liberado en 1918, se unió a unos contrabandistas y desarrolló un próspero negocio. Venta ilícita de carne. Consiguió ganarse la confianza de la policía como chivato. Incluso llegó a tener una placa. Amparado por esta protección dio rienda suelta a su sed de sangre, a la vez que sacaba información de interés para las fuerzas del orden. Atracadores, asesinos, etc. No estaba solo en la tarea. Conoció a Hans Grans, un homosexual pedófilo de apenas 20 años que lo secundaba en todas sus actividades. Así, el muchacho, grande y con poderío físico, intentaba ganarse la vida vendiendo carne, despojos o lo que pudiese en su modesto local. La Gran Guerra había terminado. Alemania estaba devastada tras su derrota y la carencia de alimentos era un lastre. Iba a la estación de tren, donde elegía a jóvenes, de entre cientos de los que llegaban a Hannover en busca de trabajo. Casi todos eran inexpertos campesinos o chicos fugados de sus hogares. Los abordaba ofreciéndoles ayuda, diciendo que era colaborador de la policía. Cuando estaban lo suficientemente asustados, los tranquilizaba mostrando su comprensión y ofreciéndoles un cigarrillo. Después los invitaba a trabajar para él, a cambio de comida caliente y alojamiento y, por supuesto, de no denunciarlos ante las autoridades. Una vez que aceptaban, los llevaba a casa. Les daba de comer y beber, drogándolos. Cuando estaban ya con las facultades perturbadas, los golpeaba, desnudaba, y violaba destrozándoles la carótida y aplicando su principal señal. Un enorme mordisco en la tráquea. Posteriormente, bebía la sangre mientras brotaba. Si seguían vivos, los remataba ahorcándolos. Este ritual siempre era practicado con todas sus víctimas. Entonces él y su amigo Hans, con sus cuchillos de carnicero, desmembraban los cuerpos, limpiaban la carne y les quitaban los huesos. La ropa era ofrecida a muy bajo precio en el mercado. La carne era vendida diciendo que se trataba de cerdo. Con las vísceras, en la propia buhardilla, fabricaban salchichón, salchichas y morcillas, que ellos mismos probaban. Cuando fue detenido, decía que eran muy sabrosas, las mejores, tanto que se hizo adicto. La gente se amontonaba, pues era de muy buena calidad y barata, de modo que el negocio prosperaba cada vez más. Cuando tenía suficiente género para su local, metía el resto en cubos, e iba vendiéndola por toda la ciudad como carne de caballo, muy barata, oferta del día. De modo que mucha gente asistía a comprarle a ese muchacho sociable y simpático. Nadie sospechaba nada, incluso los obsequiaba con huesos para el caldo. Con el paso del tiempo sí empezó a extrañar a algunos la blancura de los mismos, por lo que dejó de regalarlos. Así, comenzó a lanzarlos al río Laine, visible desde su ventana. Cada vez desaparecían más jóvenes, lo cual desgraciadamente era habitual en aquella época. Mientras fueron los pobres chiquillos emigrantes, nadie los echaba en falta.
Pero de repente todo cambió cuando este hecho comenzó a afectar a muchachos de Hanover. Ya no eran vagabundos. La policía hizo una inspección de su casa debido a una denuncia de los padres de un joven que había sido visto en compañía de Hartman. Pero no encontraron nada sospechoso. Los cuchillos, hachas y sangre eran comprensibles en alguien que se dedicaba a vender carne. Esto a pesar de que los vecinos afirmaban que veían entrar a muchos chicos y no salía ninguno. En otra ocasión, un hombre acudió a la comisaría porque pensaba que la carne que le habían vendido era humana. Sin embargo, el criminólogo de la policía dijo que era cerdo. En 1924, los rumores eran cada vez mayores. Presionados por vecinos y clientes, los policías comenzaron a investigar. El 17 de mayo, unos niños que jugaban en el parque Herrenhausen descubrieron cráneos humanos. Cuando los agentes registraron el lugar, hallaron varias bolsas con esqueletos mutilados, docenas de cuerpos triturados o aserrados y pertenecientes a muchachos de entre 14 y 25 años. Incluso el río Laine fue secado para facilitar el trabajo. De allí se extrajeron, en un día, más de 500 huesos humanos pertenecientes a 23 cuerpos diferentes. El 22 de junio, Fritz fue detenido y su piso registrado. En el lugar los agentes se encontraron con el horror. Manchas de sangre en las paredes, trozos de carne y huesos triturados, y al joven con la mirada perdida. Esta vez los analizaron. Resultaron ser humanos y no de cerdo. Se encontraron además con pertenencias de los jóvenes desaparecidos. Ante las evidencias, Hartman confesó todos los detalles casi disfrutando del recuerdo. Se le atribuyeron entre 27 y 46 víctimas. Se especula que pudieron haber sido hasta más de 100. Declaró que una fuerza demoníaca se apoderaba de él, que era un atormentado y merecía morir. Pidió ser condenado a muerte, a pesar de que su abogado trató de justificar sus acciones como consecuencia de la infancia traumática que había padecido. Los psiquiatras alegaron que era plenamente consciente de sus actos. Finalmente, el carnicero de Hanover fue guillotinado el 1 de abril de 1926. Su vida inspiró la película Tenderness of the Wolves, rodada en 1974 y algunos dicen lo mismo de Sweeney Todd de Tim Burton.